Opa equipo, muy buenas a todos, esto es High Tortulia, el podcast híbrido para escuchar en vuestro entrenamiento de cardio en zona 2. Soy Aitor y os doy paso al siguiente episodio con este temazo de Ortiga. Así que, ¡empezamos! Muy buenas a todos, estamos aquí una semana más. En el caso hoy estamos aquí con Tania Fernández. Muchas gracias, Tania, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Aitor. Ya sabes que es un placer charlar un ratillo contigo. Bueno, que para quien no lo sepa, encima nos conocemos personalmente, o sea que muchas veces aquí entrevisto a gente que no conozco más que pues, de redes sociales o lo que sea, pero en este caso nos conocemos personalmente hace muchos años. Que nada, para quien no te conozca, porque esto mucha de la gente que lo ve está más enfocada en el mundo de las carreras híbridas. Entonces, para quien no te conozca, Tania es piragüista y fisioterapeuta, es 2 veces campeona del mundo de maratón en piragüismo, con 4 platas, un bronce, igual me equivoco en alguna cosa si no me lo corriges, ¿eh? Campeona del descenso del Sella, carrera que todo el mundo conoce aunque no sea piragüista, y con muchísimas medallas a nivel nacional en diferentes categorías, en categorías inferiores y absolutas, tanto en K1 como en K2, que son piraguas de 2 personas, K4 de 4 personas, en sprint, en maratón, en fondo en 5 kilómetros, en un poco de todo. Pero bueno, yo lo que quiero es preguntarte a ti y que tú más o menos me digas a mí y a la gente que nos escucha quién es Tania Fernández. Bueno, pues en la presentación que has hecho a nivel deportivo, poco más tengo que decir. Soy piragüista, como bien dices, llevo pues ya voy por 25 años haciendo este Wow. deporte y he dedicado pues prácticamente toda mi vida a ello. La primera parte de mi etapa deportiva pues un poco más enfocada al sprint, a las distancias olímpicas, estando durante pues 8 o 9 años en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. Estuve también en Sevilla con la selección española y, bueno, pues luego hice un pequeñito parón, ahí donde acabé las prácticas de la carrera y me apetecía volver a entrenar así a un nivel un poquito más alto y fue cuando me embarqué en esto del maratón, fiché aquí por el Club Kayak Tudense y Tania me ofreció la posibilidad, la otra Tania, que es mi compañera, de hacer K2 de maratón y eso fue en 2018 hasta hoy. Para quien no lo sepa, por contextualizar un poquito, en piragüismo hay diferentes distancias, como en muchos deportes. El sprint, que es lo olímpico, lo que la gente habitualmente ve en las Olimpiadas, en la tele, en mundiales y demás, que cada uno va por su calle, pues igual que en natación, a hacer una distancia concreta, que suelen ser de 200, 500 o 1000 metros. Y lo que Tania está más enfocada ahora, que es el maratón, son distancias, pues no sé, en tu caso, en tu categoría en concreto, no sé cuántos son, pero son 20 y pico, 30 26 kilómetros más o kilómetros. menos, 26 Uh-huh, kilómetros, 26. y lo que tiene algo característico que es lo que llamamos los porteos, que es que cada vuelta, que normalmente suelen ser vueltas de en torno a 4 kilómetros aproximadamente, cada vuelta tienen que bajarse de la piragua, coger la piragua en la mano, correr un tramo con la piragua en la mano y volver al agua. Y entonces, bueno, eso es un poco lo característico de esta disciplina de maratón, en la que Tania, todos estos logros que os he comentado, ha compartido con Tania Álvarez, con su compañera, también gallega, y bueno, eso es a lo que se ha dedicado Tania estos últimos años. Para empezar un poquito, siempre me gusta empezar para romper un poquito el hielo, me gustaría que me contaras alguna anécdota graciosa o vergonzosa que tengas relacionada con el mundo del deporte, si puede ser, y si no, relacionada con lo que sea en la vida. Uf, o sea, seguro que tengo mil y unas. Es cierto que estás hablando con una persona que tiene muy, muy mala memoria en general para su vida. Soy la típica persona que cuando le dicen, ¿te acuerdas de...? No, no me acuerdo. Tengo una anécdota que no tiene mucho más historia, pero que sí que, bueno, pues, tiene su gracia y refleja un poco, pues, la ingenuidad de una niña, y es que yo de pequeña jugaba al fútbol y jugaba un equipo con chicos de fútbol 7 y se hizo un amistoso contra un equipo de fútbol sala allí en Lugo. Entonces fuimos a un pabellón tal y nos metieron una pana porque claro, ellos jugaban al fútbol sala y nosotros en una pista no dábamos pie con bola, nunca mejor dicho. Y en Bueno, lo has esto dicho. que en una jugada, disputándolo con un chico, salió de banda y yo sabía que yo le había dado de última al balón y pitaron a favor nuestra, que sacábamos nosotros. Y yo, pues con toda mi ingenuidad de niña, le dije al árbitro, esto con 8 años o 9, le dije, no, le di yo de último. Y él, pues claro, no cambió su
su arbitraje y sacamos nosotros y al acabar el partido me acuerdo que habían ido mi padre y mi tío y me dijeron, eso no se dice cuando estás en un partido y aunque el árbitro pite y tú sepas que es a favor vuestra y no es así, tú te callas. Y yo, vale, vale, tal. Y bueno, pues es de las anécdotas que recuerdo de pequeña de lo panoli que fui en ese momento, pero bueno, mira, La inocencia de un niño, ¿eh? totalmente. Nunca se me dio muy bien lo de saltarme las normas y así, y bueno, ese es el fiel reflejo de ello. A ver, hay que decir que hay muchos deportes, muchos estilos de deportes, y sí que, por ejemplo, el fútbol en concreto igual es uno de los deportes más pillos, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí, Me faltaba resulta calle ahí. curioso, sí. Pero bueno, eso se hace como todo, o sea, eso al final, con el paso de los años vas aprendiendo, vas, yo qué sé, viendo, pues te van diciendo a ti, como en ese caso, te van diciendo, oye, que eso no, si a ti te pitan a favor, tú, chitón. Pero en fútbol que todo el mundo siempre busca el Totalmente. engaño, tirándose al suelo o intentando siempre engañar al árbitro con cualquier cosa, resulta curioso. En otros deportes, yo qué sé, en piragüismo mismamente, igual la gente, no todo el mundo, obviamente, pero igual la gente tiende a ser igual más legal, es un mundo más pequeño, más nos conocemos todos, tal, pero en algo como el fútbol resulta curiosa la anécdota, cuanto Sí. menos. Que has dicho que hiciste fútbol antes, pero bueno, quería saber un poco cuál es tu relación con el deporte. ¿Cuándo empieza tu relación con el deporte y qué deportes has practicado hasta el día de hoy? Pues mi relación con el deporte empieza desde que tengo recuerdo de ello. Desde pequeña, pues eso, me veía una pelota, iba detrás de ella y bueno, pues empecé con fútbol, bueno, hice lo típico que vas a natación, luego hice fútbol, hice karate también y luego pues fue cuando llegó el piragüismo a mi vida. Y al final por el piragüismo pues dejé el fútbol y el karate. Al final el piragüismo es un deporte que requiere muchas horas y desde muy pequeño se entrenan bastantes días por semana y a medida que vas creciendo pues tienes que empezar a prescindir de otros deportes. Entonces yo siempre lo digo, el piragüismo es mi deporte y yo cuando estoy fuera de temporada lo que aprovecho es para hacer otros deportes. Estuve un año también, ese año que estuve más de parón, pues federada en pádel, voy a carreras populares, voy a escalar, salgo en bici, o sea, todo lo que tenga que ver con el deporte me encanta, además tengo pues la suerte de que en general se me dan bien y siempre cuando algo se te da bien te gusta más, eso es un hecho. Entonces, en mi caso, yo diría que si tuviese 7 vidas, pues 7 deportes diferentes hubiese practicado. Qué guay. La verdad que, o sea, deporte que has practicado, luego ya comentarnos un poco más también, pero deporte que has practicado, deporte que has estado bien, porque yo contigo he jugado a fútbol una vez en un mundial en Bañolas 2010, sería por ahí, Sí, que tenía el que menisco roto. tenías el menisco roto encima. Yo me acuerdo que ahí fue cuando dijimos, Sí. pero a esta chavala se le da todo bien, o sea, tiene que hacer todo bien, porque eras buena en piragua de aquellas y cuando estábamos ahí echando una pachanga, porque en general se suele decir que los piragüistas, en general, la mayoría somos malos jugando a fútbol y en otros muchos deportes. Pero en tu caso en concreto me acuerdo que, porque mi prima que competía contigo, que eres muy amigas, yo le decía, pero esta tía se le tiene que dar bien todos los deportes, o yo alucinaba, la verdad. Pero bueno, luego también, Bueno, por lo que sé, hay dones para todos y el mío es el del deporte. Mi hermano también es así, o sea, viene un poco de familia y bueno, yo siempre digo, prefería que no se me diesen tantos deportes bien que se me diese uno, pero de esto de humillar al resto. Pero nada, me tocó simplemente ser un poco buena en todos. vale, muy bien. Otra pregunta que te quería hacer un poco es, entendiendo, bueno, ya he dicho antes que eres fisioterapeuta y que además también te dedicas de manera, vamos a decir, no profesionalmente, porque profesionalmente normalmente implica cobrar y dedicarte específicamente a eso, pero aquí en este podcast muchas veces he hecho esa comparativa entre lo que es ser deportista profesional y deportista de élite. Tú en este caso probablemente no seas una deportista profesional, ya que tienes tu otro trabajo, tu trabajo, vamos a decir, y el deporte es tu hobby, pero sí que eres deportista de élite en esto. Entonces, ¿cómo compaginas un poco estas dos características a día de hoy? Y más o menos, ¿cuál es tu rutina semanal en cuanto a curro, entrenamientos? ¿Cómo te lo gestionas una semana tipo?
A ver, yo hasta este año lo que he hecho estos últimos años atrás es, pues eso, compagino mi trabajo como fisioterapeuta con un poco pues mi carrera deportiva en piragüismo. La forma en la que yo lo he ido gestionando estos años es no hacer una jornada de 8 horas, sino estar pues a lo mejor en unas 30 horas semanales, de forma que me permite de alguna forma entrenar también, no solo por horas, sino por cansancio Sí, físico sí. y recuperación. Entonces, en ese aspecto, estos años, pues iba haciendo así, si trabajaba de mañana, entrenaba por la tarde y si trabajaba por la tarde, pues entrenaba por la mañana. Este año en concreto es un poco diferente porque fiché como fisioterapeuta en el Coruxo, que es un equipo de fútbol de segunda federación. Entonces me cambió un poco todo el planning de mi vida, digamos. Con ellos estoy todas las mañanas, salvo los martes, incluidos los sábados, y además hago 2 tardes en el centro donde estaba en Vigo, que es Active. Entonces las tardes de los miércoles y jueves las hago allí. Esos son los días que ahora mismo tengo un poco más complicados porque por la mañana estoy en fútbol, por la tarde estoy en el centro. Y entonces el resto de días pues voy haciendo un poco, como te comentaba, los lunes entreno por la tarde, los martes ahora mismo los tengo libres enteros, ya los dejé así un poco a posta. Miércoles y jueves son días que ahora mismo en invierno no puedo remar. Aprovecho y al mediodía, en medio de ambos, pues un día hago gimnasio y el otro día salgo a correr. Y miércoles, o sea, viernes, perdón, lo mismo. Por la mañana trabajo, por la tarde entreno. Y sí que el fin de semana se me vuelve a complicar ahora un poco, pues cuando jugamos fuera. Idos y todo. Pero bueno, intento llevar unas zapatillas y escaparme a correr allá a donde vaya por mantener un poco la condición física. Es cierto que yo Ujú. estos años me tomo el invierno un poco, ya hace 3 4 años, un poco más tranquilo, por diferentes motivos cada año, pero también está siendo la forma de alargar un poco mi vida deportiva. Lo que hago en invierno es, me mantengo en forma, mantengo 2 días o 3 de piragua a la semana, pero luego sí, a nivel de fuerza estoy bien, a nivel de carrera estoy bien. En el momento que empiezo a entrenar en serio tengo mucho ganada y tengo la suerte de que cojo la forma muy rápido. Y que yo creo que este tipo de, o sea, yo por lo menos desde fuera y sin saber, ¿eh? Pero yo durante varios años, ha habido varios años, estos últimos, vamos a decir, 5 o 6 años, en los que igual no te he visto en todo el año, me refiero en cuanto a competiciones, esto y lo otro, y cuando llega el verano, bueno, verano, llega abril, mayo, que son las fechas en las que suelen celebrar los selectivos para ir a los campeonatos del mundo, Europa y demás, de repente, ¡pum!, apareces. Y digo, "Uy, yo pensaba que igual había dejado. Y de repente apareces. Entonces, entiendo que igual lo que haces es mucha base para poder seguir entrenando y luego cuando ya puedes prepararte específicamente le das mucha más importancia a eso, ¿no? Sí, eso es. A ver, y también que al final pues llevo 25 años, quieras que no, tengo mucho trabajo detrás, muchas horas en piragua y bueno, creo que me conozco muy bien a día de hoy, entonces sí que es cierto que cuando voy a entrenar, uno voy al 100%, aunque a lo mejor no esté en forma, yo intento hacer el entrenamiento con la gente que está entrenando todos los días como si fuese uno más y me dejo la vida en ello, aunque luego esté 3 días para recuperarme de ese entreno, pero bueno, sí que como que soy capaz de sacarle mucha chicha a los entrenos que hago. Y bueno, pues sí, este año, por ejemplo, al Campeonato de Europa, Tania y yo no salimos, ya para el selectivo no salimos, también coincidía que tenía yo la boda de mi hermano, pero no nos fue mal y el año que quedamos campeonas del mundo en Ponte de Lima, pues tampoco salimos a competir el Campeonato de Europa antes y tampoco nos fue mal. Entonces, bueno, pues mira, al final lo que sí junto, digamos, busco un pico de forma más hacia final de temporada y eso hace que a lo mejor llegue con más energía a esa parte de la temporada que otra gente que a lo mejor empieza pues Mm. gastando tiros antes. Claro, eso pasa mucho en piragüismo, que los mundiales de maratón los últimos años han solido ser muchas veces en septiembre, en octubre, y claro, eso te hace que el que empieza su temporada en octubre del año anterior a octubre del año siguiente lleguen muy fatigados y ya Es sea mucho peor. insostenible, claro. Entonces entiendo que Eso tú es. buscas más la practicidad y saber que a una fecha, vamos a decir, a tiro fijo, y ir a por una y pues oye, las, Sí, las es dos cierto que veces
Dime, dime, dime. No, digo que es cierto que tampoco lo hago, digamos, de forma muy estudiada, simplemente me lo ha ido dando un poco las condiciones, o sea, el contexto de mi vida en estos últimos años, pues también tuve una posición ahí por el medio, otro año que también estuve pues haciendo un máster, entonces he ido jugando un poco con el invierno para no dejar atrás otras facetas de mi vida más allá de la deportiva. Es un poco más eso que no que lo haga premeditado de Sí, decir, sí, sí, sí. pero bueno, Pero al final lo que hace comento, sostenible el deporte a largo plazo es eso. Es precisamente que busques la forma de poder llegar a todos los aspectos de tu vida, laboral, social, que puedas llegar un poco a todo es lo que hace que pues, con 33 años te sigas planteando una temporada más y una más y una más. Porque la gente que está sí, muy quemada, al final muchas veces se retiran bastante antes. Entonces, sí, es lo que lo hace sostenible. yo lo veo así también. Perfecto. Quería preguntarte también si, imagínate que tú tuvieras ahora mismo delante tuyo a tu yo de 15 años. Y me gustaría saber qué te gustaría decirle, si alguna frase, algún consejo, algo que podrías decir, viendo un poco pues cómo ha evolucionado tu vida. Piensa en tu yo de 15 años, pues eso, con su inocencia, con su a ver qué estudio, con todo. Fua, tantas cosas le diría que en todos los aspectos. En lo que estudiar, no sé, creo que hay que equivocarse, cambiar, probar. No sé, yo en su momento pues empecé medicina, lo dejé, me cambié a fisio, ahora estoy también, pues hice el máster de profesorado. Bueno, no sé, no sé ni a día de hoy exactamente dónde me veo en 20 años en ese aspecto, pero a nivel deportivo le diría muchísimas cosas. La primera, que se prepare para perder muchas veces, porque en el mundo del deporte hay muchas frustraciones, muchísimas. Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor a nivel de consejos, pues a día de hoy sí que sé más sobre entrenamiento, que conozco más mi cuerpo, pues le diría, no sé, muchas cosas de cara a la gestión de entrenamientos, la importancia del descanso, que a lo mejor pues cuando eres más pequeño no te das cuenta porque no lo sientes, no lo percibes a lo mejor como El lo cuerpo, percibes cuando porque el eres... cuerpo recupera más fácil y aguanta lo que le Sí, eches. pero la importancia de eso, del descanso, del sueño, de la alimentación, que no le das la importancia cuando tienes nada, es así, o por mucho que te digan, etcétera, etcétera, te entra por un oído y te sale por el otro, incluso pues a esos niveles de entrenamiento de los que hablamos. Eh, y a la hora de entrenar, pues ser más inteligente, sacar más provecho de ciertas sesiones, como te digo ahora que yo sé que sesiones ahora les saco mucho provecho y a lo mejor de aquellas pues gastaba la energía en la hora de aeróbico que teníamos en bici, que simplemente es un complemento, pero porque yo iba a lo mejor al 100% en todo y después me pegaba una arrastrada en el agua y ahora diría, Tania, bájale un punto a eso que es complementario y céntrate en hacer bien las series en el agua. Pero bueno, yo qué sé, de aquellas tienes ganas de todo, de entrenar, de comerte el mundo y vas Sí, sí. como pollo sin cabeza. Entonces, bueno, pues, fundamentalmente eso y lo de aprender a disfrutar del día a día, yo creo que eso te lo da los años y la experiencia. Cuando eres más joven, simplemente vas a entrenar, a veces ni sabes por qué, o simplemente con un objetivo Sí, puro y duro de sacar un resultado. Entonces, eso creo que lo da el tiempo y por mucho que se lo dijese a mí yo de 15 años, no sabría valorarlo. y tú con esa edad también al final, con 15 años, estabas acostumbrado también, entiendo, a ganar muchas o todas o casi todas las carreras que competías a nivel nacional. Entonces, ese grado de autoexigencia, entiendo que en ese momento, o sea, tú ahora lo piensas, ¿no? Y dices, joder, con 15 años hubo una carrera X en la que quedé tercera, pero relativizándolo a día de hoy dices, bueno, joder, era una carrera de cadete en no sé dónde, que Totalmente, sin más. Pero en ese momento igual te parecía el peor día de tu vida. totalmente, totalmente. Y le das una importancia a las cosas que a día de hoy hay regatas que digo, no sé ni de qué quedé.
Y en ese momento, pues, es lo que dices tú, le dabas Sí, una sí. importancia y una trascendencia y bueno, y la verdad que, de hecho, a día de hoy, esto es un secreto de las Tanias interno, o sea, no es un secreto, pero bueno, nunca lo he dicho, pero yo antes de Ahora dejará de competir serlo. los mundiales, justo antes de la salida, en ese momento en el que ya nos vamos a callar, siempre le digo a Tania, bueno, que lo disfrute, que nunca se sabe si cuándo vamos a volver a estar ahí disfrutando de un mundial. Y siempre le digo lo mismo, y pase lo que pase, la semana que viene tenemos que ir a trabajar. O sea, nuestra vida no va a pegar Es un verdad. cambio Es verdad. súper trascendental y entonces, pues nada, disfrutar de la carrera y eso, que a veces hay que bajarle un poco en esos momentos de más nervios, de más tensión y que al final Ujú. es una carrera más, que sí que hay que darle importancia, pero bueno, con los pies en la tierra. Sí, sí, está claro. Al final lo que decimos, esto es un hobby. Si fuera que tu vida depende de los resultados, pero tu vida va a seguir siendo la misma y el lunes vas a tener que ir a trabajar y el martes también y no va a cambiar, Sí. va a cambiar para ti el grado de satisfacción de haber cumplido un objetivo que llevabas peleando mucho tiempo, lo que sea, pero no te va a cambiar la vida. O sea, Sí, no, a ver, está claro que luego, pues a nivel de becas sí que el resultado va a influir, obvio. etcétera, pero no es algo que diga este fracaso ha cambiado mi vida por completo, no, pues Ujú. tendrás mejores o peores cosas, pero eso, con la trascendencia justa que tienen. Sí, sí. Perfecto. Para terminar con esta primera sección del podcast, te voy a hacer otra pregunta que suelo hacer siempre también a todos los invitados, y es que quiero que me cuentes dos cosas sobre ti. Una que sea verdad y una que sea mentira, pero sin decir cuál es verdad y cuál es mentira. Es decir, me dices, pues una es X y la otra es X, sin decir cuál es verdad y cuál es mentira. Y si quieres, al final del podcast puedes decirme, pues mira, la verdad era tal y la mentira era tal. Es la última pregunta que te voy a hacer del podcast, si quieres decirlo, ¿vale? Vale, vale, pues una es digamos, de los tres tipos de entrenamiento que hacemos en piragüismo, que es piragua, gimnasio y correr. eh, la piragua es lo que más me gusta. Ujú. Y la otra es que me encanta madrugar para hacer deporte. Vale, perfecto, pues ahí lo dejamos y que la gente se pueda imaginar lo que se quiere imaginar. Y si lo está viendo alguien en un conjunto del podcast, pues que comenten entre ellos a ver quién cree cada uno que es la verdad y la mentira. Y luego al final del podcast, si quieres, lo desgranamos y vemos cuál es verdad y mentira, ¿vale? Venga, Ahora sí, pasamos a la segunda parte del podcast, en las que ya son preguntas un poco más dirigidas a ti. Estas primeras son preguntas que le hago las mismas más o menos a todo el mundo. Entonces, en esta segunda parte sí que son dirigidas a ti. Y la primera pregunta, para empezar bien fuerte, quiero preguntarte qué se siente al ser campeona del mundo. buah, pues suena tópico, pero es que es muy difícil describirlo con palabras, como si fuese una explosión de alegría, felicidad, no sé, desbordada por los poros que no eres capaz ni de expresar. Yo las dos veces entré en meta, no sabía si gritar, llorar, reír, le pegué a la piragua un puñetazo, le pegué al agua, una sensación de que no sabes cómo No sabes ni a manifestar dónde lo que mirar estás ni... sintiendo por dentro. Mm, no sé, es ver meta y ver que eres la primera persona que está cruzando la meta en un campeonato del mundo, pues es una sensación de eso, de poderío y de satisfacción y de que, bueno, de orgullo y del trabajo que realizaste y a lo mejor de la carrera que competiste también ese día y no sé, mucha felicidad. La respuesta es mucha felicidad junta. ¿Hay diferencia entre la primera y la segunda? Sí, sí la hay, pero o sea, fueron muy diferentes. La primera fue en Punta de Lima y coincidió pues, que estaba nuestra familia, nuestros amigos, se pudieron acercar allí a vernos. La regata nos salió perfecta, la verdad. El día estuvo espectacular, nos fuimos en el último porteo y tuvimos esos
100 metros de disfrute finales que dan para saborearlo y disfrutarlo. Y la verdad que no es que no contásemos, pero bueno, siempre íbamos al Mundial un poco con buscar una medalla, pero no pensando en ganar quizá. Y esta segunda vez, pues la prueba fue muy diferente. La primera parte de la prueba fue un poco sobrevivir porque hubo muchos sprints y situaciones complicadas donde nos tocó apretar y yo llegué a sufrir bastante, bastante en las primeras vueltas. Entonces, esta fue mucho más sufrida. El objetivo volvía a ser estar en medalla, que el año pasado habíamos sido cuartas, y hasta que nos quedamos 3 embarcaciones yo no estaba tranquila ni me estaba sintiendo todo a gusto que querría. Y literalmente hasta el final, que quedamos 3 embarcaciones, no empezamos a pensar en ir a por el oro. Y bueno, esta vez fue un sprint un poco más apretado, pero eso también hace que la explosión de júbilo final Lo pues disfrute sea mucho más. más desbordante. Y bueno, pues eso, cuando vas con la idea de intentar volver a estar en el podio de un campeonato del mundo, que sabes que es difícil, etcétera, y de repente ganas, fue como, bueno, le dije a Tania, la que hemos liado así, entre comillas, sin contarlo. Sí, sí. ¿Y hay diferencia entre el primer oro y la primera medalla mundial? La primera medalla mundial, la verdad que tenemos un recuerdo muy especial de ella. Fue una regata también súper, súper, súper sufrida. De 7 vueltas que hay, yo en la tercera vuelta llevaba calambres ya. No habíamos llegado en nuestra mejor forma. Yo estaba media enferma. Habíamos tenido problemas con la embarcación hasta el día antes que nos tuvieron que dejar otra. Bueno, se habían juntado una serie de factores que no pintaba bien la cosa. En la primera vuelta nos quedamos, íbamos de 12 más o menos, y entonces, pues claro, cuando te ves de 12 allí tirada en la primera vuelta, dices, se acabó. Y al Sobre todo final, que pues piensas que para remontar tienes que hacer un esfuerzo extra que las que van adelante no lo están haciendo. sí, 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 sí. Y bueno, pues al final la regata se fueron dando una serie de casuísticas. Unas húngaras rompieron el timón, con las inglesas tuvimos un choque, también quedaron fuera. Nos escapamos un pequeño grupo, en el último portero nos enganchó otro y bueno, no sé, yo la tengo como regata que más he sufrido en mi vida. O sea, saqué fuerzas de donde no las tenía, llevaba calambres en todo el cuerpo. Y también, bueno, fue en Portugal también, estaban también mis padres, mi hermano, mi prima y mis amigos, los amigos del club. Entonces también la que fuese ahí la primera medalla en un sprint final súper, súper apretado, fue una pasada, la verdad, ahí sí que lloré. Ahí no tuve claro, o sea, ahí sí que tuve claro qué hacer, que era que solo podía respirar y llorar, no me quedaban más opciones. Joder, la verdad que o sea, no me lo imagino, pero tiene que ser, o sea, yo lo más cerca que he vivido de algo parecido, por decirlo de alguna manera, es dos chavalas del club que entrenábamos juveniles, que recuerdo yo como entrenador, me refiero, ¿eh? Mm. Dos juveniles del club que clasificaron para hacer un K2 en un mundial, encima clasificaron de manera individual, quedaron segunda y tercera, y la segunda y tercera iban a hacer el K2. Entonces ellas fueron al mundial del K2 200 y consiguieron una medalla, y eso yo lo viví increíble. O sea, porque les ves día a día entrenando, les ves día a Ya. día, y hostia, eso es, yo es lo más cerca que he vivido de algo parecido, ¿eh? Pero personalmente a nivel competitivo no. Pero bueno, vale, una pregunta que te quería hacer es, ¿cuál ha sido tu mejor momento como piragüista? No sé si puede ser que sea alguno de estos que hemos comentado por lo deportivo, o sea, por el resultado, vamos a decir, o puede que sea algo que no tenga que ver con el resultado, pero que para ti haya significado mucho. Eh, A ver, yo por una parte tengo muy buen recuerdo pues de la etapa de pistas del año 2013 que entré en el K4 absoluto, en el K4 500. Eh, Fue un año bueno que entramos muy duro, estuvimos concentradas en Madrid preparando el Campeonato del Mundo y bueno, que al final, pues por diferentes motivos no nos salió la prueba como a lo mejor como nos hubiese gustado, el resultado no nos acompañó,
Pero bueno, conseguimos ese año un quinto puesto en el Campeonato de Europa bueno, pues fue una época en la que, digamos, entrené al 100% para el piragüismo de forma, pues eso, de forma totalmente implicada al 100%. Y tengo buen recuerdo, pues porque al final eso, fui la marca del K4 absoluto de España en algún momento. Y luego tengo pues de esta segunda parte más de la etapa de maratón, me quedaría con Ponte de Lima un poco por el contexto con mi familia, mis amigos y mi gente allí y porque creo que nos salió la regata perfecta, el día estaba perfecto, la pista estaba perfecta, hacía sol y Joder, compartir con tu perfecto. gente algo así es indescriptible. Entonces me quedaría con ese Sí, momento como tal. qué guay. Y si tuvieras que decirme alguno que creas que ha sido tu peor momento como deportista. Mm, quizá, pues después de 2013, nosotras me acuerdo que conseguimos una beca ADO en ese mundial y ese invierno siguiente, pues yo estaba con la carrera, en ese momento no estaba encontrando toda la motivación que debería en el piragüismo, yo llevaba desde los 15 años en el Centro Gallego de Tecnificación, y estaba como una etapa que iba a entrenar pues por obligación, al final ahí pues ya tienes una beca, o digamos que medio cobras un poco al mes por hacer eso, y justo en ese momento de mi vida era en el que menos sentido le encontraba al ir cada día al río, y me acuerdo perfectamente un día que salí de la universidad, era de noche ya, y tenía que ir a sacar el entreno que había tenido clases durante el día y tenía que hacerlo sola después con mi entrenador. Y recuerdo pues que estaba haciendo un R3 y a mitad de una serie paré y empecé a llorar y le dije a mi entrenador, es que no quiero estar aquí. O sea, me amarga sentarme en la piragua cada día. Y me acuerdo que él aquellas me lo quiso vender un poco como piensa que es un trabajo ahora mismo, tal. Pero claro, con 22 años, la gente de mi edad no está trabajando. O sea, no quiero trabajar. O sea, quiero salir de la universidad a lo mejor e ir a tomar algo con mis compañeros. No quiero estar aquí haciendo R3 de noche con un tío gritándome en la motora a lo mejor. O sea, lo de gritándome es las paradas, etcétera, Sí, tal sí, 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 sí. en invierno. Entonces, en ese momento, ese año, el 2014, fue un año que le perdí totalmente la motivación a entrenar. Y es complicado cuando dedicas tu vida a un deporte y de repente el hecho de ir cada día pues te supone un suplicio. Ujú. Me imagino, yo, vamos, no he vivido nada así, pero me imagino que tiene que ser durísimo. Y sobre todo también, igual también cuando te estás cobrando, como dices, la beca, que ya te lo tú puedes tomar como un trabajo, igual empiezas a dejar de verlo como un hobby. Y eso también puede ser una carga, porque te sientes obligado. Dices, es que yo ahora mismo estoy cobrando una beca, viviendo de esto, vamos a decir, entonces tengo la obligación de ir a hacer un entreno de consumo máximo de oxígeno a las 8:30 de la noche, después de 8 horas en la universidad. ¿Sabes? O Yeah. sea, igual eso es un poco el punto, ¿no? Sí, sí, el contexto también, o sea, porque claro, a mí ahora me dicen, vale, en vez de trabajar, vas a entrenar y te pagamos. Diría, vale, mi trabajo, ok, ¿sabes? Pero de aquellas era como, no lo ves así, lo ves como, ya estoy yendo a la universidad, aparte tengo que venir aquí, no, me estoy perdiendo experiencias de la gente de mi edad, no sé, lo ves diferente. Mm. Me parecen todos esos nubarrones por ahí. Sí. Me ha venido genial que hayas hablado de que habías estado desde los 15 años en el centro gallego de tecnificación deportiva, porque quería preguntarte un poco por eso. Eh, Esto ya es cosa mía, ¿eh? Pero yo siempre he tenido como un debate interno sobre el tema de hacer concentraciones permanentes con chavales de esas edades, de 15 años, 16 años, y quiero saber un poco tu punto de vista. ¿Cómo viviste tú el cambiar tu ciudad de residencia en tercero de la ESO para mudarte a otra ciudad y dedicarte a ir al cole, obviamente, y demás, pero a la vez estar con un grupo en el que, es que son muchas cosas, pero es saber que estás en un grupo en el que a medio plazo te vas a jugar una plaza con tu compañero el que está al lado y que si él gana tú Mm. no y si tú ganas él no,
¿Cómo se vive todo eso desde dentro? A ver, has tocado como muchos palos. Sí. La respuesta rápida es, creo que es demasiado pronto para concentrar a la gente en el sentido de yo llegué a senior y estaba aburrida de entrenar, cuando debería ser el momento que más tendría que empezar a entrenar. ¿Qué pasa? Que en ese momento, tal y como estaba montado, o vas al centro de tecnificación o depende en qué club estés, te empiezas a quedar un poco colgado. Hay clubs que entrenan prácticamente como el centro de tecnificación, a lo mejor no en horas, pero sí pues en implicación, medios, etcétera. Pero yo al final estaba en Lugo, que es un río que si llueve 3 días seguidos ya hay riada, el tramo de río sé que es, hace mucho frío, no tenía compañeras chicas en mi club de aquellas. Entonces, bueno, pues mi contexto era o ir al centro de tecnificación o saber que probablemente ya me empezase a quedar descolgada de, bueno, pues de la alta competición. El entrenar día a día con la gente con la que compites me parece muy complicado de gestionar y creo que se han perdido muchos deportistas por ese motivo. Por eso lo Porque decía. es, todos tenemos días buenos y malos y todos tenemos rachas buenas y malas. Y cuando estás en una racha mala y le estás viendo día tras día la espalda a los que te van a quitar las plazas pues para ir al campeonato del mundo, es muy difícil de remontar. ¿Qué pasa? Yo he tenido la suerte de que siempre fui de las que dominaban los entrenamientos, entonces para mí era un plus el verme delante la mayoría de las veces, pero creo que lo que te digo, que no es una situación fácil de llevar y que no, según el tipo de deportista que seas, no a todo el mundo a lo mejor le viene bien. También te digo que las experiencias que se viven en un centro de este tipo, con gente de tu edad, de todos los deportes, en este caso de Galicia, que compartes clase, que compartes residencia día a día, etcétera, es una experiencia que yo me siento afortunada de haberla vivido, de todo lo que aprendí allí, no solo de mi deporte, sino de otros deportes y de lo bien que lo pasábamos, porque al final está rodado de gente de tu edad todos los días y no había móviles con internet, entonces la imaginación daba para mucho y nos lo pasábamos bien con cualquier tontería y estupidez. Y parece, es increíble porque cuando dices lo de no había móviles con tal, parece que estamos hablando de la prehistoria, pero estamos hablando de Sí, hace 15 años. totalmente. Hablo y parece que soy más vieja que una montaña, pero o sea, para mí fue antes de ayer. Sí, sí, para mí también, por eso te digo que parece que estamos hablando de la prehistoria, pero que no fue hace tanto. Que no sé, sin más te lo he planteado porque es algo que yo le he dado muchísimas vueltas siempre a ese tema porque, joder, es que me parece, sobre todo por lo que has comentado de la gente que se queda por el camino. El que es el mejor de su club, el mejor de su provincia, el no sé qué tal, que llega ahí y ve que, pues, que hay bastante gente que me pinta la cara. Y, ostras, afrontar eso me parece muy complicado. Y luego el día a día, que al final vosotros, en tu caso el grupo con el que estarías tú, entiendo que vosotras todas, en general, igual con alguna en concreto no, pero en general tenéis una relación genial, o sea, es una experiencia brutal, pero depende para qué tipo de mentalidad se le puede hacer muy cuesta arriba y le puede condicionar, yo Sí, creo, su vida entera. O sea, hay gente sí, que sí. puede eso, salir de ahí, no te voy a decir trastornado, pero que hay gente que puede salir de ahí, o sea, planteándose, yo qué sé, soy un inútil, yo qué sé, cualquier cosa. No, Entonces, a los totalmente de 15 años, acuerdo. a los 15 años cómo cada persona está desarrollada mentalmente es muy diferente. O sea, luego a partir de los 18 20 más o menos, pues sí, todo el mundo llega como a un grado de madurez. Pero a los 15 hay gente que ya tiene un grado de madurez muy alto y gente que no tiene nada de grado de madurez. Entonces, me parece un melón, me parece un tema muy complicado. Sí, sí lo es. Y es complejo porque hay gente que realmente salió del centro de tecnificación y no volvió a hacer su deporte en su vida. A Porque eso me le refiero. cogió asco, manía, como quieras llamarlo, y es una pena que hayas estado seleccionado como uno de los mejores de tu deporte para ir a un centro así
y que llegues al punto de no querer volver a saber nada de él el resto de tu vida. Es que la mayoría que dejan, o yo qué sé, puede ser que yo con 15 años sea top 10 y cojan a los 10 mejores, pero igual con 16 ya no. Entonces, Ya, normalmente lo que suele pasar en esos casos es que cuando estoy en ese top 10, todo es genial. Cuando dejo de estar en el top 10, a mí ya me dicen con 16 años, que es una edad todavía complicada, con 16 años me dicen, oye, tú este año ya no vengas, que no eres de los mejores ya, o sea que fuera. Y normalmente eso suele acabar con, o sea, no suele ser un, venga, pues me vuelvo a mi casa, vuelvo a entrenar en mi club otra vez con mis compañeros de toda la vida y a ver si el año que viene consigo. O sea, por lo general suele ser gente que luego ya ni vuelve al club. O sea, no sé, sí, sin más. sí, porque claro, ante esa decisión, antes seguro que hubo entrenos y entrenos, que esa persona se vio que no iba, que esa persona se vio atrás. O sea, yo he visto Sí, gente de, pues eso, de poner excusas hasta de lesiones por no salir a medirse sí. y Y por no acabar con afrontar eso. igual que no tiene el nivel. Mm. Sí. Sin más, es un tema que quería comentar contigo porque, como sabía que habías estado muchos años ahí metida, quería preguntarte un poco sobre eso. Otra cosa que te quiero preguntar es, que es un poco lo que nos atañe más en este podcast. Bueno, ya sabes que en este podcast hablamos siempre sobre carreras híbridas como Aerox, DECA y otros miles de tipos de carreras híbridas que hay hoy en día. A mí me consta, porque lo he visto y encima lo hemos comentado en privado, que competiste en una carrera híbrida con una compañera. Quiero saber un poco tu experiencia, qué tal te fue, te gustó, no te gustó. Pues me gustó, claro, como todos los deportes que pruebo, que yo voy a un deporte un día y al día siguiente quiero ser profesional de ese deporte y me compro las cosas que impliquen ese deporte. No, en este caso fue un poco de rebote, que mi amiga Andrea, ella sí que ya lleva tiempo, bueno, pues en CrossFit, entrenando, no es que compita de forma en serio, pero sí que va a competiciones así y se había apuntado a esta carrera híbrida y su compañera estaba lesionada, entonces, bueno, 3 días antes me dijo, oye, mira, me apunté a esto, mi compañera no puede venir, ¿vienes tú? Y yo que me apunto a un bombardeo le dije, venga, vamos. Y la verdad que estuvo muy bien. En este caso la carrera eran 500 metros y bueno, los ejercicios eran prácticamente similares a los de la marca Aerox, creo. Y bueno, sí que lo comenté contigo en su momento, sufrí muchísimo porque yo soy una persona que voy al 100% y al final pues hacerlo así en parejas, en el momento que a mí me tocaba pues a lo mejor hacer el esquí o el remo, pues lo hacía como si fuese 250 Todo metros, el pues rato. un test de 250 metros. Entonces, claro, me pegaba luego un chute de láctico que me costó recuperar y que probablemente no hubiese sido la mejor estrategia, pero en ese caso yo fui con todo para adelante. Y nada, pues a ver, era una carrera así que tampoco había mucha gente, ganamos y entonces cuando se gana pues todavía mola más. Gusta más, ¿no? Y a medio plazo, ¿te has planteado algún día, ahora que es todavía un buen momento a nivel temporada, te has planteado competir en alguna, en probar Aerox, en probar DECA, que es un formato similar a Aerox, en vez de 8 ejercicios son 10 y en vez de correr 1 kilómetro se corre 500? ¿Te has planteado hacer algo de este estilo? Sí, 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 de hecho quería haber ido este fin de semana pasado que hubo aquí en Vigo. Sí, el Lo que Highbull pasa es que Day. ahora como estoy con lo del fútbol, pues los fines de semana, según si me coincide jugar en Ya. casa o fuera, se me complica. Entonces, mi idea, de hecho, Andrea me había dicho para ir a esta de Vigo y nada, ya vi el calendario y vi que nos tocaba jugar en Asturias y no pudo ser. Pero sí que querría volver porque, bueno, al final es pues un tipo de trabajo que quieras que no, los piragüistas estamos acostumbrados un poco al fondo, tenemos fuerza, aunque no tenemos entrenados ese tipo de ejercicios de forma concreta, No, pues no ya partes de, específicamente, pero sí a nivel general. eso es, ya partes de una base, a mí se me da más o menos bien correr, entonces sí me gusta y sí segurísimo que volveré a alguna carrera híbrida 100%. Ya tengo ganas de verte. Ya en su día, cuando hablamos sobre esto hace meses ya, yo te picaba y me decías, es que es muy agónico. Y te dije, pero porque has competido en doble, es muy intenso. Yo creo que si compites en individual, que es un poco más intensidad plana, te puede ir bien. Yo te lo dejo ahí, a mí me encantaría verte compitiendo. Y me encantaría verte compitiendo en un Irox, digo Irox porque es normalmente donde más gente y más nivel hay, y porque creo que lo podrías hacer bastante bien, sin más. Pero sería muy Seguro que divertido lo verte ahí. verás, seguro que lo verás. Ahí, ahí, perfecto.
Quería saber también un poco, de cara a este 2026, si te has planteado un poco calendario, objetivos o cómo lo tienes planteado. Pues a bote pronto no lo tengo muy planteado. Es cierto que ahora con el tema del fútbol, pues de nuevo vuelvo a tomarme el invierno un poco más tranquilo. El fútbol acaba en mayo, depende luego si juegas play-off o play-out. Entonces, hasta mayo, pues enfocado un poco en esto. Después, no sé, depende de varias cosas, pero la idea será intentar volver a estar en el Campeonato del Mundo el año que viene, que el año que viene Genial. además es en Argentina, es un destino así, bueno, más atractivo, que estamos muy Genial. acostumbrados a competir siempre por Europa. Entonces, pues nada, ver un poco cuándo son los selectivos y planificar pues para esa parte final de la temporada, que además el año que viene aún es más tarde el Mundial de lo que suele ser, es hacia final de octubre y digamos que es el objetivo prioritario. Mientras tanto, pues lo de siempre, mantenerme en forma, seguro que voy a hacer alguna carrerilla por ahí, quería correr otra media maratón este año y bueno, pues un poco así. Vale, genial. Para terminar con esta parte, siempre hago últimamente una pregunta que es un ¿qué prefieres? Pero me invento dos cosas. En tu caso, lo que te voy a preguntar es si preferirías competir una carrera con una pala que no es tuya o con una piragua que no es tuya. Prefiero competir con una piragua que no es mía, sin duda. Yo lo tendría claro también, ¿eh? Parti- Partimos de la base de que creo que soy la única persona en el mundo que compite con una pala con caño, Yantex y hojas Braxa. Así que imagínate hasta qué punto, La única no eres, ¿eh? Yo creo, ¿eh? ¿no? Pues, pues imagínate hasta qué punto soy especialista con la pala. Vale, perfecto. Y una pregunta que tenemos aquí para hacerte, que es de el último, o sea, el anterior entrevistado deja una pregunta para ti, te pediré a ti luego que hagas una pregunta para el siguiente. Entonces, la pregunta que tengo para ti del anterior entrevistado, que fue David, te la dejo por aquí. ¿Qué prefieres? ¿No lesionarte nunca o un año entero lesionado, sin hacer ejercicio, pero a los 3 años eres atleta top? Buah. Me parece difícil porque además soy de un deporte que nos lesionamos poquísimo, entonces como que no tengo muy presente lo que significa lesionarse. Sí que al estar en contacto con el fútbol, que hay muchas lesiones, me lo Ujú. puedo vivir un poco más. Eh, Supongo que estar lesionado un año y conseguir todos mis objetivos, pero no la tengo muy clara, ¿eh? Lo digo un poco poniéndome en la piel pues, de la persona que se rompe el cruzado, que al final pues, es un año prácticamente y hay que pasarlo y no pasa nada y bueno, pues lo firmo si luego no me vuelvo a lesionar. Sí. Hay que Pero decir que quizá, en quizá el me tema quedo con del, eso. claro, en el tema del fútbol se ve como más habitual, ¿no? En plan, es una lesión, alguien se pierde una temporada, tal. En el mundo de la piragua sí que es verdad que, a no ser que corriendo en un entrenamiento del club pises mal y te hagas una lesión gorda o te hagas algo externo al entrenamiento, las lesiones que hay por lo general en piragüismo pueden ser una tendinitis, pueden ser, Sí. bueno, a ver, luego puede haber cosas muy concretas que le Sí, pase a quizá gente alguien con por temas su... de hombros, operaciones, pero Eso es. comparado con Pero a fútbol, nivel o sea, traumatismo no no tiene que hay. ver. No. Eso es. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a pasar a unas preguntas que tenemos aquí de Instagram. La primera que tenemos es, ¿cómo has hecho para compaginar estudios y trabajo con el alto nivel? Lo hemos comentado un poco por encima antes Eh, también, pero sí, bueno, fundamentalmente yo juego mucho con los periodos de tiempo. Bueno, en la época de la carrera, pues al final organizándote y quitando horas de sueño, no os voy a mentir. Yo al final entraba por la mañana, entraba por la tarde, cenaba y eran las 10 de la noche y decía, bueno, empiezo a estudiar. Entonces, quitando horas de sueño, aprovechando el tiempo, que es cierto de que cuanto más tiempo tienes, menos lo aprovechas y al final ahí ibas con esa presión de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y aprovechas el tiempo el doble, sin duda. Porque yo veía compañeros de la carrera a lo mejor porque no hacían nada y al final, pues cuanto más tiempo tienes, más lo pierdes.
Y luego, pues a nivel Mm. laboral, ir jugando un poco, pues como os conté, con los periodos, a lo mejor del invierno, pues lo dedico más a seguir formándome a nivel profesional o académico y otra parte del año, pues más a la parte deportiva. Ujú. Vale, perfecto. Otra pregunta es, si algún año te veremos intentando competir en un mundial en maratón en K1. Eh, no lo sé, la verdad, no sabría qué responder. Es cierto que me apetecería salir a lo mejor en algún campeonato de España, en K1, así, bueno, pues por competir, etcétera. Lo que pasa que al final, pues, lo que os cuento, yo si al final la primera parte no voy muy entrenada, los primeros campeonatos no tengo a lo mejor entrenamiento suficiente y luego pues ya tengo que ir con Tania a sacar la plaza para el Mundial, doblar no lo veo como opción y con Tania la verdad que la embarcación va muy bien, me encuentro muy cómoda, tenemos resultados y no prescindiría de ello por un K1. Solo lo haría pues si en un momento dado Tania ese año no compite, lo que sea, y a mí me apetece entrenar y pues salgo a probar, pero si no, en principio no. Por contextualizar un poco, para la gente que pueda no entender todo lo que acabamos de hablar ahora mismo, el K1 es la embarcación individual y Tania normalmente ha solido competir en embarcación doble, que sería el K2, por eso la pregunta. Y lo de doblar se refiere a que normalmente los campeonatos de España o las pruebas selectivas que suele haber suelen ser 2 días seguidos la embarcación individual y la doble. Entonces, si ella está luchando por hacer una embarcación doble con su compañera, por ejemplo, tendría que hacer el domingo 26 kilómetros y si quisiera hacer también la individual, el sábado tendría que hacer también otros 26 kilómetros. Entonces, teniendo en cuenta que el segundo día es cuando compites con un compañero, sacrificar esa prueba y también poner, pues yo qué sé, que te pueda pasar algo compitiendo o la fatiga que te puede generar, teniendo en cuenta que el día siguiente compites con un compañero, pues, es complicado. Pero bueno, por contextualizarlo un poquito solo. Vale, otra pregunta que tenemos, que esta me ha gustado mucho y yo creo que te va a hacer gracia, es si las contracturas existen. Como se conocen popularmente, no. La contractura como tal, a nivel clínico, pues se produce cuando hay una retracción real de los tejidos, por ejemplo, en una enfermedad que se llama Dupuytren, o en grandes quemados que se produce esa retracción de la que os hablo. Lo que nosotros sentimos, esa sensación de rigidez, de tensión, eh, no es que el músculo esté ahí como una pelota, intervienen pues mecanismos nerviosos, químicos que irritan la zona, etcétera, etcétera. Y esa es la respuesta. No, me ha hecho gracia porque es un tema del que también he hablado muchas veces con fisios, sobre todo, y que nosotros los que no somos fisios en este caso, muchas veces utilizamos, bueno, a mí me pasa también en el mundo del entrenamiento, que mucha gente que no es de ese mundo utiliza nomenclaturas y cosas, muchas veces pues porque le ha oído a su tío el del pueblo que una vez dijo no sé qué y lo repite y lo replica y al final se extiende la población y lo de las contracturas, yo más de una vez hablando con fisios, hablaban un poco de más o menos lo que comentas. Que al final, pues bueno, pues si quieres llamarle contractura a esto en concreto, vale. Pero realmente la contractura no es una pelota, no es un nudo que tienes, Eso no es que el efectivamente. músculo se No hay, anude eso, y se infle, que es no lo hay que mucha nada gente que debe tener en la deshacer cabeza. ahí. Esa es la Eso respuesta. No es, hay nada que deshacer eso ahí. es. Mucha gente yo creo que se piensa que tengo una pelota así, entonces lo que tiene que hacer es aplanarme la pelota y deja de haber contractura. Claro, y no. El Y no dolor es es eso. mucho más complejo que eso. Exacto. Vale, la última pregunta que tenemos de Instagram sería si tienes algún referente en la vida que te haya ayudado a llegar donde estás. Eh, o sea, referente. Sea, me he inspirado en, yo qué sé, alguien deportivo, algún deportista o alguien que entiendo que va por ahí. O igual, o alguien más igual a nivel personal. Yo qué sé, mi hermano que fue el que me llevó a mi primer día de piragua y yo qué Sí, a sé. ver,
A nivel de deportista que me haya inspirado, etcétera, me han inspirado muchos. Teresa Portela, pues cuando era pequeña, pues la idolatraba, o sea, me sigue pareciendo una deportista igual de increíble, pero luego tuve la suerte de compartir entrenamientos con ella durante varios años y llegué a tener muy buena relación con ella. Entonces, La perdió a lo mejor personificas. ese, claro, la vi más persona y de hecho me pareció que todavía ganó más en ese aspecto porque era muy buena Ujú. compañera y se portaba muy bien con todas nosotras. Entonces, sí que para mí ella fue una referente en España a nivel de piragüismo. Y sí, no soy a lo mejor como otra gente que tiene típico, a lo mejor deportista súper internacional, conocido por todos, que le inspiró. No. Luego, pues sí, mi entorno en general, mis amigos y mi hermano, que mi hermano a nivel deportivo, la verdad que siempre ha estado para apoyarme y bueno, pues irme de casa tan pronto pues fue algo también complicado para mis padres, pues, no es fácil dejar que, tu hija se vaya y mi hermano en ese aspecto pues siempre me estuvo apoyando e incluso pues cuando fue esta segunda etapa de venirme a Tui, él me animó a hacerlo y, bueno, pues es una persona que siempre se alegra de mis logros y está para apoyarme en ese aspecto, entonces pues sí, sin duda ha sido un apoyo fundamental. Espero que vea esto y si lo está viendo, le mando desde aquí un abrazo a Héctor, que hace mucho también que no le veo, y espero que le vaya todo genial también. Vale, pues sin más, con esto ya para terminar, nos falta una última parte, que es un formato estilo ping-pong, de pregunta corta, respuesta corta. Yo a este formato le llamo tita, porque tita es una expresión que utilizamos en Euskadi para cosas que son instantáneas. Así que yo, como es mi podcast, le llamo como quiero. Así que a este formato le llamo tita. Y eso, pregunta corta, respuesta corta. Si alguna en concreta quieres justificarla o explicarla, explica. Pero si no, por lo general, pregunta corta, respuesta corta. ¿Vale? Vale. La primera es deportista favorito o favorita, a nivel general. Eh, a nivel general, Cristiano Ronaldo. ¿Vale? Y piragüista, Teresa Portela. ¿vale? Una ciudad para vivir unos pocos años de tu vida, una ciudad, un país Sevilla. o... ¿Vale? ¿Y algún sitio donde te gustaría vivir toda la vida? Galicia. En general. En general. Vale. ¿Alguna persona del mundo en general con la que te gustaría competir en una carrera híbrida en pareja? Buah. Eh, Puede ser un amigo, no sé. amiga, alguien piragüista o alguien, yo qué sé, Pues mira, con mi compañera de aquí del club, Carmen, que aún lo hablamos alguna vez, que es así, igual que yo, un poco todoterreno, pues con que ella. anima todo también. Seguro que se nos verá en alguna carrera. Perfecto, genial. Una cosa que te dé miedo, Las arañas. ¿vale? Eh, ¿Cuál es, en piragüismo, cuál ha sido tu competición favorita? No en plan la de no sé qué de 2017, sino como competición, Sevilla de fondo, el 5000. ¿vale? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme, sin duda. Música que más escuches en Spotify, puede ser un género, un cantante, un grupo, una canción. Indie. Iggy Pop, ¿Eh? ¿qué Indie, dijiste? música indie. Ah, indie, te entendí Iggy. Pensaba que decías Iggy No, Pop no, o lo que sea. Vale, ¿y indie. algún Antes podcast escuchaba más deportivo? bachaceo, pero ahora ya soy mayor. ¿Algún podcast deportivo o no deportivo que escuches? Deportivo, Hijos de la Resistencia y no deportivo, Estirando el Chicle. Perdón, si solo puedes practicar un deporte para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Con solo practicar un deporte me refiero, si eliges piragüismo, no se puede correr. O sea, es piragüismo, Correr, correr. correr. Vale, vale. ¿Un deseo deportivo?
seguir disfrutando del deporte para llegar a la tercera edad manteniéndome activa. Que no me cueste ir a hacer deporte. Vale. Una pregunta para el siguiente invitado. Es una persona que, solo por darte pistas, es una persona que al igual que tú ha sido top, bueno, tú eres top, pero esta persona ha sido top en un deporte y ha competido en carreras híbridas. Pero, o sea, yo lo conozco por su faceta previa y ahora ha competido en carreras híbridas también. Una pregunta, la que tú quieras. Pues, ¿que en dónde sufre más? ¿Si en las carreras híbridas o en las competiciones de su anterior deporte? Vale, perfecto. Y para terminar, si quieres, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Yo si quieres te digo lo que Eh, yo creo. Venga, dale. Pero ahora te acabo de dar la respuesta Es en que, es estas que me he preguntas reído, cortas. me he reído justo cuando te he preguntado esto último por eso, porque yo ya tenía en mi mente que me ibas a decir que la mentira era que lo que más te gusta de piragua, correr, gimnasio, era la piragua. Yo pensaba que esa era mentira y cuando has dicho ahora que un deporte para el resto de tu vida era correr, pues me ha quedado claro. Sí, voy a puntualizar. Es cierto, pero de toda la vida. O sea, yo me acuerdo que, yo qué sé, el típico día que hace malo y dices, "Buah, ojalá no vayamos a remar y nos quedamos en el gimnasio". O te levantas por la mañana y ese día de entrenamiento lo primero que hay es gimnasio y ya vas contento porque no vas al agua de primero. Pero nos pasa como a muchos piragüistas, no sé cuál es el motivo, pero luego he de decir que la satisfacción que me da después de el ir a remar, no, el gimnasio no me la da sin duda y correr Entiendo. depende. Pero no sé, el piragüismo debe ser una droga que nos engancha porque es como que renegamos un poco de él, pero a la vez nos da ahí Sí, esa sí. satisfacción a posteriori que nos mantiene enganchados. Y que yo, por añadirte, siempre digo que es un deporte del que nunca se sale. Porque si parece que has desaparecido el piragüismo y no vuelves a remar nunca más, volverás o como veterano o como entrenador o como padre con tus hijos o lo que sea, pero todo el mundo termina volviendo. Sí, es posible, genera mucho vínculo y de hecho yo, Ujú, mis amigos de Lugo, y tú lo sabes, son todos expiragüistas la ujú. mayoría, en Sí, activo quedamos pocos, pero se generó tal vínculo de aquellas que fue lo que creó el grupo de amigos a día de hoy y seguimos pues eso, como hace 15 años, pero sin la piragua por el medio. pues nada, Tania, pues muchísimas gracias. Hemos terminado con esto por hoy. Quería agradecerte que te hubieras prestado a estar aquí porque también es un podcast, vamos a decir, de otra temática y yo quería traer algún día también algún piragüista y me hacía ilusión también que fueras tú. O sea que me alegro de haberte tenido por aquí y agradecerte que hayas estado aquí, simplemente. Nada, yo encantada, ya lo sabes, me lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy ameno y se me ha hecho corto y nada, estoy segura de que podremos hablar de alguna carrera híbrida más en un futuro. Genial, eso espero. Pues nada, Tania, lo dicho, nos veremos y ánimo con el entrenamiento. Muy bien, chao, Aitor, Venga, gracias. ahora.